Radio San Patricio presenta Cuestión de Quesos. Conduce la médica veterinaria Ana Niño. Cuestión de Quesos. Un placer estar conectados en Cuestión de Quesos y qué mejor unirnos así Argentina-México. Así es. Bueno, yo pude charlar unos 2 o 3 días desde que te conocí. Hemos coincidido en muchos temas. Los dos bregamos por las queserías artesanales, por la autenticidad de lo nuestro, por valorizar lo que tenemos. Así que contame un poco sobre esas comidas, tu labor, sobre los niños cabras, que cuando lo nombraste me quedé impactada. Así que tenés los micrófonos de Cuestión de Quesos para vos. Mira, Ana, primero agradecerte mucho y estoy muy contento por la coincidencia. Creo que cada día más somos más personas. Yo siempre he dicho que los que estamos un poco haciendo cosas fuera de la caja, ¿no? Y haciendo desde hace muchos años, porque tampoco somos unos improvisados y nuevos. A veces estamos muy solos y lo único que hay que hacer es encontrarnos en los momentos adecuados y a partir de ahí no soltarnos. Entonces me da muchísimo gusto el establecer esa conexión contigo y a través de ti con toda la gente que esté en Argentina y las redes, porque al final ya una transmisión así puede hacerse internacionalmente. Yo soy cocinero, yo me dedico a la cocina mexicana, pero desde un ángulo distinto, desde nuevas perspectivas. La primera es la investigación gastronómica. Me considero a mí mismo y ese es mi trabajo, la investigación gastronómica. Suena un poco rimbombante, incluso hasta confuso si yo te hablo de investigar, ¿no? Porque al final la primera pregunta, bueno, ¿y qué investigas? Y en mi caso decidí meterme a lo que hoy denominamos como patrimonio gastronómico, es decir, el patrimonio tradicional de nuestras cocinas o de esa gran cocina mexicana que está construida por un montón de piezas que se van entreverando una con otras y que tienen coincidencias y diferencias y sutilezas alrededor de todo el territorio mexicano. Yo me dedico a eso, a hacer investigación gastronómica. No solamente para mí era el asunto de involucrarme con el patrimonio, investigarlo, saber qué es, saber de qué se trata, recopilar recetas, conversar con cocineras, con cocineros, sino también se trataba de ir entendiendo cuáles eran las líneas conductoras de la gastronomía mexicana. Podríamos llegar a decir incluso como una especie de columna vertebral. Mi trabajo, al ser de venir de la cocina, los cocineros lo que buscamos son técnicas y métodos de cocina para poder replicar un sabor o para poder generar nuevas posibilidades o nuevas experiencias. Por lo tanto, todas las cocinas en el mundo, sean patrimonio o no, sean tradicionales o no, tienen una estructura técnica en su haber que te permite comprenderlas, interiorizarlas, replicarlas y, por lo tanto, probarlas, ¿no? El asunto con las cocinas latinoamericanas, que eso, insisto, no es algo nuevo, no es que lo haya dicho yo, pero sí lo he hecho una bandera de trabajo y es prácticamente el epicentro de toda mi actividad, es esta. No quiero hablarlo como una situación peyorativa ni como un defecto o una carencia, sino más bien como un hecho. Sí. Carece de instrumentos técnicos organizados para poder comprenderse dicho conocimiento y posteriormente replicarse y difundirse. La cocina francesa tiene grandes manuales o grandes estructuras técnicas que te enseñan en una escuela. Sí. Llevan 100 años haciéndolo y a partir de ello han constituido o se han autoconstituido, pongo comillas y hago énfasis en el autoconstituido, Sí. en el rector de la cocina universal, ¿no? Incluso cuando te enseñan métodos y técnicas de cocina, hablan de los métodos y técnicas de la cocina en general, es decir, de la cocina denominada expresión humana. Es un poco soberbio, pero bueno, llevan 100 años haciéndolo, evidentemente algo han de saber. Las cocinas latinoamericanas, por su misma esencia, por sus mismas condiciones socioculturales, por su historia, por todo lo que podríamos pasar horas hablando, carecen de esos modelos técnicos, carecen de esa estructura técnica. Entonces, mi trabajo ha sido, a lo largo de 15 años, involucrarme con el reconocimiento primero de ese patrimonio a lo largo del país. Tanto ha sido así que me he cambiado de residencia 3 veces, ¿no? La primera fue a Yucatán, a Mérida, a la península de Yucatán, que es totalmente diferente a las otras cocinas del territorio no peninsular en México. Después de Yucatán, de la península de Yucatán, de esa zona maya, ¿no? Me fui hacia el norte de México, hacia Monterrey, para seguir provocando conocimientos sobre lugares que normalmente no son tan o no eran tan reconocidos como una cocina mexicana fuerte o densa. Y esos contrastes me han ido haciendo dotado
empapado de información para ir constituyendo u organizando esa realidad que existe en México, ese empirismo que existe en el país. Yo estoy hablando de cocina, Ana, pero en realidad me estoy refiriendo a bebidas, me estoy refiriendo a quesos, me estoy refiriendo a embutidos, me estoy refiriendo a prácticamente toda la expresión gastronómica en su conjunto. Te hablo de chiles, pues, evidentemente esto lo podemos comparar con quesos, eso si solamente es voltear una página, o panes, o pasteles, ¿sí me explico? O sea, al final termina siendo un modelo de trabajo aplicable a cualquier tema. Lo que hago básicamente para ir concretando lo que he venido haciendo a lo largo de estos años son dos cosas. Primero, desarrollar metodología de investigación para cocineros y cocineras que quieran hacer investigación, de que quieran involucrarse con el patrimonio tradicional y que persigan también la organización o desarrollo de técnicas academizadas que puedan ser fácilmente comprendidas y fácilmente transmitidas. Esa metodología de investigación tiene alrededor de 500 egresados a lo largo de estos años y tenemos terminada a partir del año pasado la fase 1. Fue un trabajo de 10 años de escribir, de desarrollar, de entender cómo funciona la investigación para un cocinero, para una persona que está titulada o que estudia gastronomía como su principal rama académica, como su principal disciplina. Y la otra cosa que es simultáneo, mientras voy yo haciendo un método y desarrollándolo, voy haciendo proyectos de investigación que me nutren al método y el método nutre a los proyectos siguientes. No sé si me explico esta simbiosis que tiene. En definitiva, estás trabajando y gestionando el trabajo. Siempre. Claro, Es decir, trabajo y luego diseño maneras de trabajar, ¿no? claro. Sí, y eso es un poco donde va a ir toda mi conversación y todo lo que hemos comentado, que es justamente en México somos muy capaces de trabajar, Latinoamérica es muy capaz de trabajar, pero a veces es muy poco capaz o es muy poco disciplinado para generar sus propios Exactamente. métodos de trabajo. Y Así eso es es. algo que se llama tecnificación de un conocimiento. Yo tecnifiqué primero, o ese sí ha sido mi interés y vocación de vida, tecnificar las maneras de hacer investigación. Sí. Las maneras de que un cocinero o cocinera va a un lugar o a un poblado o a una sierra o a la casa de una mujer o a las puertas de una quesería tradicional en un pueblo perdido en Tenosique, en donde llega ese cocinero o cocinera profesional y quiere involucrarse con el conocimiento empírico y luego cómo tiene que medirlo, cómo tiene que apropiárselo. Por apropiarse me refiero a Aprender. reconocerlo como Claro. suyo exactamente y llevarlo a un ambiente científico como es la universidad o un laboratorio para Sí. diseñar esas técnicas, que no es otra cosa, le llamamos nosotros a esa palabra, a ese neologismo, cientificación. Haz de cuenta que lo que yo hago es llegar con una lamparita, llego a un lugar donde hay una actividad de cocina, llámese un queso, llámese un vino, llámese un pan, llámese un mole, y lo que hago es revisarla con mi lámpara y una lupa y ponerle un estudio científico básico, es decir, le mido tiempo, tamaño y temperatura Claro. a esas actividades que se hacen de manera empírica, a veces inconsciente y por Sí. supuesto casi siempre sin ninguna medida científica específica. A partir de ese proceso de medición, lo que yo hago es diseñar una técnica, un ordenamiento técnico específico. Lo que pasa es que esto parece muy fácil. Una vez que le metes tiempo, tamaño y temperatura, un termómetro a un mole, un pHímetro, un queso, ya parece que tienes todo hecho. No, o sea, No. sí viene un siguiente paso que tardas muchísimos años, que es verificar la pertinencia geográfica o territorial y social de dicho conocimiento que me diste. ¿Qué quiere decir? Si yo lo medí en una localidad, entonces tengo que ver si la siguiente localidad hace más o menos lo mismo, y luego la siguiente, y luego la siguiente, así sucesivamente, dependiendo qué tan grande sea el conocimiento que estás midiendo. Ejemplo, tenemos un método que se llama método Quiroga, de carnitas perfectas y manteca madre, que empezó en la ciudad de Quiroga, Michoacán, la medición, que se considera la capital mundial de las carnitas, y a partir de ahí medimos durante los siguientes 3 años en diferentes ciudades de México con la formulación que hicimos en una universidad, fuimos midiendo y aplicando o verificando, comprobando o rechazando datos que habíamos obtenido de las mediciones iniciales. Fueron 3 años para poder desarrollar una metodología y saber que ese método que tenemos es universalmente aplicable, o sea, corresponde a la realidad mexicana total. Eso es un esfuerzo grande, pues es una herramienta que te puede servir para hacer carnitas aquí y en China, pero que responde a la tradición. También formamos gente. Creemos que la transferencia de tecnología o la transferencia de conocimiento es fundamental para poder desarrollar un ambiente académico sostenible, es decir, una disciplina como la gastronomía que se dedica a generar conocimiento, pero que nunca lo transmite o lo difunde, pues está perdiendo el tiempo también, es decir, está cumplida la mitad del trabajo. Mucha gente que toma nuestros cursos en realidad son profesionales, pero que quieren mejorar su actividad. Y eso hace que también nosotros nos nutramos de las personas que quieren aprender en lo que hemos desarrollado a lo largo de los años.
somos un equipo de trabajo, ¿no? Yo empecé con esto hace 15 años, pero al final a lo largo de los años se han ido yendo y viniendo gente, yendo, viniendo y quedando gente, ¿no? Y entonces vamos de la mano formando gente y haciendo proyectos de investigación en diferentes ciudades. Y a la fecha tenemos 2.500 personas formadas de manera presencial. Son muchas, estos Eso años son parece. muchos, sin contar conferencias ni masterclass, ni conferencias magistrales, ni seminarios como públicos de estos masivos, ni tampoco contando cursos en línea que ya estamos abriendo, ya cada vez tenemos más. Entonces, solamente estoy contando a las personas a las que yo le he dado clase frente a mí, es decir, a las que Eso. yo han estado conmigo en mis grupos, ¿no? Que la clave para poder pasar a la profesionalización de un conocimiento, la clave para poder preservar conocimiento tradicional y llevarlo a las siguientes generaciones, se llama tecnificación del conocimiento, es decir, se llama investigación, aplicarle herramientas de medición, pensar y reflexionar, diseñar técnicas academizadas, permita a cualquier persona en México o en el mundo ejecutar ese conocimiento. Es una suerte de lo que le llamamos democratización del conocimiento de cocina mexicana tradicional, porque si tú eres argentina y en tu vida has trabajado con chiles secos y quieres hacer un mole y tienes el derecho hoy casi adivinis de hacer un mole y comer un buen mole y decir que tú lo estás preparando, pues evidentemente lo que buscamos es darte las herramientas Claro. técnicas para que tú ejecutes ese conocimiento. No puede ser el conocimiento tradicional, no puede ser ni sectario, no puede ser exclusivo, no puede ser excluyente y no puede ser una herramienta de exclusión o de discriminación hacia aquellos que no poseen cierto contexto sobre dicho conocimiento. Entonces creemos que el conocimiento es libertad y por lo tanto la innovación, bajo nuestra perspectiva, es justamente eso, una manera de preservar las tradiciones, una manera distinta de Sí, preservarlas. sí, totalmente de acuerdo. Y si nos vamos al queso, ya que estuvimos estos días en contacto con grandes queseros artesanales que trabajan pero muy bien en México, hacen unos quesos increíbles con todo ese recurso que ustedes tienen. ¿Cómo ves esos proyectos? ¿Cómo ves a esas personas que en cualquier lugar de México están desarrollando esta actividad que es tan noble y que sobre todo genera empleo? Creo que toda Latinoamérica tiene no más de 30, de 20 años, 25 años en realidad en este despertar, en esta autoconciencia sobre lo que tenemos, lo que somos, lo que Sí, queremos, ¿no? Entonces, al final, dice que a veces hablamos como si esto tuviera 2000 años haciéndose ujú, igual, pero en realidad llevamos un suspiro y eso es algo que ha pasado muy rápido, con sus ventajas y desventajas. Es decir, el hecho de que un fenómeno se acelere tanto, como es el caso de la cocina mexicana y esté tan de moda en el mundo, trae sus beneficios y sus perjuicios. Hay que advertir los riesgos para efectos de ir previniendo los caminos y sabiendo a dónde podemos ir tomando decisiones para llevarnos a algo más lejos. Es decir, a lo mejor nos lleva a un lugar increíble durante medio segundo, sí, pero el paraíso, si dura medio segundo, se convierte sí, en infierno al terminar el segundo, ¿sabes? Es decir, exactamente. esos son los riesgos que en general existen. Y creo que con los quesos pasa un poco lo mismo. Tengo experiencias pasadas, y eso te lo voy a decir porque me han invitado 2 veces a uno de los festivales más grandes de quesos que hay en México, que se llama Festival del Queso en Tenosique, Tabasco. Tenosique es una ciudad fronteriza de la entidad federativa o estado que se llama Tabasco, que está pegado a Guatemala, es un pueblito que literalmente es frontera con Guatemala, pero que al final no te imaginarías, ¿no? Que en este lugar existiría un festival del queso, en este lugar tan lejano para el resto del país. Eso fue hace ya muchos años, habrá sido en 2017, me parece. Fue algo muy interesante porque encontrarme con una región de selva húmeda, de manglares, de pantanos, de ciénegas, pegado al mar, o en el caso del de Tenosique, con grandes estepas y grandes superficies que han sido taladas de la selva y de la zona natural o de la vegetación natural para poder alimentar vacas que a su vez van a producir queso. Es increíble enterarse que esta localidad de Tenosique era la que abastecía de quesos frescos en su mayoría hacia toda el sureste y la península de Yucatán, pues es increíble, o sea, te vas a meter básicamente a la cuna o el epicentro de quesero en el sureste. Había esfuerzos muy interesantes de los locales, ¿no? Todos partiendo de vacas cebuinas, ¿no? Sí, Contando que es un lugar en donde tienes 45 grados a la sombra en sí, verano, ¿no? Que las imágenes que íbamos nosotros recorriendo de la capital Villahermosa a Tenoxique, que son 4 horas en camioneta, las vacas en esa zona son submarinas, es decir, son anfibios,
diarios. La mitad del día las vacas cebuinas se la pasan debajo del agua, pero yo no había visto que las vacas llegaran hasta aquí solamente con el cuellito saliendo y respirando, ¿no? Como anfibios, les faltaban ya desarrollar branquias por el calor tan extremo. Por lo tanto, los quesos son en ese nivel, una grasa un poco alta, amarillenta, muy potentes, y empezaban a hacer los esfuerzos de hacer ahumados, hacer quesos enchilados, hacer quesos distintos. No pasaban de ciertos estilos de quesos que permitían como comprobar el tipo de leche que tenían, y un poco hablaba de la región en general, quesillos, quesos frescos, mozzarelas, también tipo proboletas, provolones, y algunos quesos añejados, pero olvídate de semimaduros o maduros, porque al Sí. final las condiciones tampoco se prestaban. En ese entonces las expresiones de quesos en México estaban fuertes, y uno de los más grandes era justamente Tequisquiapan, en la zona en Querétaro, y todo, digamos, el perímetro, ¿no? Es decir, un perímetro bastante amplio y que cada vez se va ampliando más. Uno de los grandes mitos, de los grandes personajes míticos que existen en México, se llama Marcelo Ramonetti, que está en Ensenada, ¿no? Está en la esquina más esquina de México, pegada con Estados Unidos, y tiene una cava, de las primeras cavas de queso que hubo en México, estoy hablando probablemente en el 2007, 2008, ¿no? En donde afinaba quesos y ya trataba de ir apostando por las maduraciones, pero ellos vienen de una empresa que elabora quesos frescos para venta de diario, es decir, para que la Sí, gente consuma en la sí, sí, comida, sí. y él iba apostando poco a poco por estos quesos más trabajados, con mucho mayor capacidad de vida, con más madurados, con más, digamos, como hablándole al consumidor de queso euro. ¿Ves cuántos años son? Es decir, son pocos en realidad en el trayecto Muy de la quesería poco. en México. Y ahora me encuentro con el Festival de Queso, donde nos conocimos ahí en Tequisquiapan, Cava Bocanegra, y me encuentro con un panorama de la mesa de jurado, y rescato la conclusión a la que estábamos llegando entre Pau Gogles, que está en Guadalajara con su tienda de quesos, Ignacio Medina y Rubén de Cantagrullas en España. Ellos decían, desde su visión europea, los quesos frescos son increíbles, son espectaculares, ¿no? Ya sabemos que los hacen muy bien. Luego había un paso intermedio entre estos quesos frescos y la idea de ir madurando, ir trabajando en cava. Y luego estaban los quesos que ya proponían como más madurados, de pastas, de afinados, de Sí. añejados en cava, o con un trayecto más largo. Eran esos como tres panoramas, como el que México ya haya llegado muchos años, o tal vez más de 50, 60 años en elaborar, o una historia más grande en elaborar quesos frescos espectaculares. Los quesos como que iban teniendo cierto grado de madurez o añejamiento, es decir, intermedios, estaban en ese proceso de vida con mucha fuerza, muy capaces, con mucha personalidad, y exitosos. Pero ellos decían que los quesos que estaban afinados, de largo aliento, que ya tenían trabajo de cava, hacía falta un trabajo muy fuerte de tecnificación. Coincido. Y la pregunta acá para nosotros latinoamericanos es, bueno, ¿para dónde vamos entonces? ¿Y qué es lo que nos hace falta para efectos de llegar y tener esos caminos cubiertos? Porque no se trata de abandonar la quesería fresca para trasladarse y hacer únicamente quesos de este estilo. No, se trata de hacer bien los tres, es decir, quesos Exacto. que sean frescos, quesos que estén en esta intermediación, en que poco a poco el paladar mexicano y latinoamericano, estoy seguro que los argentinos lo han desarrollado muy bien por la condición sociocultural e histórica, los consumen, es decir, que son un poquito más fuertes, pastas un poquito más maduradas, en fin, pero ya les puedes llegar a los de años, a los de muchos meses, a los de guarda de cavas, a los grandes formatos, pues también lo podríamos llegar a hacer. Yo creo que no se trata de renunciar a ninguna de las tres por hacer solo quesos estilo de grandes formatos y largas maduraciones, sino se trata de comprender que cada uno tiene su espacio, su lugar en la industria, y que una misma persona, un mismo quesero, puede especializarse en las tres, o si decide especializarse en una, pues va a tener que enterarse a ver de qué vive sin vender quesos frescos, ¿no? Que es decir, que es realmente hablarle y ser consciente de la situación socioeconómica del mundo, ya no de un país latinoamericano, del planeta entero. No puedes estar haciendo un producto que a lo mejor tardas 10 años en obtener, porque son inversiones tan largas que te mueres de hambre al año 1. Entonces, tendrías que estar combinando ambas industrias o ambas manufacturas para poder vivir con tu proyecto, ¿no? Muy bien, de quesos frescos o quesos semimadurados, con mucha potencia, mucha comunicación, muchas redes sociales, mucha venta en línea, mucha comunicación internacional e internacional, y apostarle por trabajar sólidamente y disciplinadamente con estos quesos de gran formato y de maduraciones largas. Y en ese sentido cumples como esta idea de que sería global, ¿no? Que al final tiene que ver con que el mundo conoce y
quiere. Creo que México se encuentra en este camino de transición, en este camino Sí. en este paso De justamente. mejoramiento. Absolutamente. El área de oportunidad es Sí, brutal, o sea, es sí, impresionante. sí, sí, Pero lo es vi. que hay un área, es que ya existe el área. ¿Sí me explico? Es decir, ya no solo es un sueño y una ilusión, No, no, sino es ya una totalmente. realidad. Y eso me Exactamente. sorprendió, Ana, la mesa que vimos, pues, bueno, no les voy a Sí, decir sí, cuántos quesos eran y me parecía espectacular. Y un gran engaño que hubo en nuestra mesa, al menos en nuestra mesa, no intencional, y caímos en una provocación, en un cliché que me parece que justamente es significativo y demostrativo de lo que estoy diciendo. No se trata de dejar de hacer una cosa para hacer otra, y no se trata de renunciar a lo que eres para efectos de casarte con ideas ajenas o extranjeras, exactamente. sino más bien se trata de ubicar cada cosa en su lugar. Hubo un queso que dejamos a probar hasta el último, pasta semimadurada, más joven que madurado, digamos que lo dejamos hasta el final de todas las 16 quesos que teníamos que probar, porque asumimos que tenía chipotle. Yo asumí que tenía chile, capsaicina, había presencia de capsaicina por el color y el tipo de queso. Sí. Ellos decían que era chipotle, parece absurdo porque al final el chipotle no da esas características. Y a lo que voy es que lo interesante es que cuando lo probamos no era otra cosa más que pimentón dulce y el queso era realmente bueno. Una trampita que los mismos productores no creo que la hayan hecho intencionalmente, pero que en la que sí caímos todos, aquellos que llevábamos estas como prejuicios, más los expertos, ¿no? Sí. Un poco los prejuicios de encontrar un chile, un queso enrojecido por alguna razón. Entonces eso tiene que ver con quiénes somos, qué hacemos, hacia dónde vamos, cómo nos gustaría que nos vieran y cómo nos vemos a Exactamente. nosotros. Háblame de los niños cabras. Los niños cabra es una provocación que yo he hecho. Esto no es un insulto, no quiero que lo tomen así. No, por favor. Esto es un poblado que se llama Chiconquiaco. Es un poblado que está en una de las partes más altas de la columna vertebral o de la columna de la Sierra Madre Oriental que pasa por el centro de Veracruz. Veracruz es un estado muy largo en la Sí, cual, que es la costa sí, del sí, sí. Golfo de México, que en donde pasa la columna de la Sierra Madre Oriental. Y hay un poblado cuando tú vas de Jalapa, que es una zona ya muy alta, hacia la zona de Misantla o la zona del otro lado de la sierra, digámoslo así. Si estás aquí Jalapa, está alto, sigue subiendo mucho más y luego bajas a otros poblados por donde incluso ha habido grandes recorridos históricos en términos de los franciscanos, algunos frailes, algunos conquistadores, en fin. Y hasta arriba en la parte más alta del recorrido hay un poblado que se llama Chiconquiaco, en donde es común encontrar dos cosas. Neblina, porque ahí no hay manera de que te escapes de la niebla, es decir, ese lugar pasa la mitad del día bajo la niebla, ¿no? Y cabras. Incluso a veces creo que más que gente, porque en realidad es un poblado que poco a poco lo han ido desarmando, se han ido la gente porque pues es que no llega nada y al final el paso natural puede llegar a ser peligroso si tú te detienes porque pues la niebla es tan espesa que al final puede provocar algún accidente. En ese trayecto que vas directo, que vas en carro, cuando abre un poco la neblina o si lo encuentras despejado, te vas a encontrar mesitas en todas las casas, un recorrido de 10 casas nada más, en donde hay pequeñas mesas de madera, en donde hay unos niños o mujeres vendiendo dos cosas, flores, ¿no? Flores que se dan espectaculares ahí de invernadero o flores tipo orquídeas y demás que son increíbles, tulipanes, Sí, hay un sí. montón. Y quesos, unas rueditas de queso así de este tamañito, pequeñitas, ¿no? Que son queso de cabra. ¿Por qué me parece curioso? Yo cada vez me da mucha alegría pasar por ahí, porque un amigo mío que fue quien me llevó ahí, que es investigador gastronómico también, que se llama Arodi Orea, que es originario de Veracruz, de esa región, le decía es que los niños, pues aquí las cabras y los niños van corriendo por igual, o sea, los niños y las cabras van escalando las mismas montañitas con el abismo del otro lado y no les da miedo. Yo cada vez que pregunto a dónde vamos, ya llegamos a los niños cabra, porque son los niños que te están vendiendo también los quesos de cabra en las mesitas, ¿no? Unas rueditas pequeñitas, ¿no? En donde es un queso ligeramente salado. Son quesos que generalmente son frescos, pero te digo, con un alto nivel de salinidad, que muchas veces dejan orear o secar en las ventanas o directamente colocan más sal hasta que se hacen unas piedras y rayan arriba de diferentes platos y preparaciones, pero que también ese queso en particular es el que es, digamos, el usado para dos platos fundamentales de la cocina, no de la región, pero sí de otra región que está pegada, que es Puebla, que son los chiles en nogada, que es la salsa, se utiliza ese queso para hacer, la nogada se muele queso, nuez y jerez,
oloroso particularmente. Y Sí. lo otro que son las semitas de queso. La semita es una especie de torta, un pan, ¿no? Es un pan bastante tradicional también en la región, que se abre, se rellena de láminas de este queso, aguacate, aceite de oliva, cebolla y una hierba que se llama papa loquelite. Es una hierba muy aromática, muy prima del epazote. Lo importante es que este queso al final vive en la zona. Son prácticamente los niños van criándose con el ganado. Ellos son los que a veces se encargan del pastoreo de las cabras. Ellos son los que se encargan a veces de la dañada de las vacas y ya sus padres o madres son las que elaboran el queso y ellos mismos, los niños, vuelven a vender, están encargados de la venta y Sí, distribución de los sí, quesos sí, en sí. esa zona. Lo que más me da gusto es que al final, en esta mesa que tuvimos en Tequisquiapan, en el concurso del Festival del Queso, me encontré con ese queso ahí. Todo el mundo decía es que está muy salado, está muy salado. Bueno, sí, pero momento. Hay que ¿Qué conocer. no es un valor propio de ese Claro. queso? Es decir, si yo te digo que a lo mejor, no ahorita, pero sí a lo mejor hace 200 años te digo que hay un queso que es azul por dentro y que tiene unas vetas horribles y además que huele a amoníaco, pues tú vas a decir, ¿esto qué es? Pues hay una cueva en Roquefort que así lo hacen, bueno, pues te lo coman ellos, ¿no? A lo largo del tiempo, el valor ajeno no puede determinar los valores propios. La condición de ese queso es salado porque necesita estar frente a un Exacto, ambiente húmedo como esta zona y luego claro, necesita viajar para que lo puedan vender los niños y los padres y las madres claro. en otras regiones. Y si tú como cliente lo coges de esa zona y te lo vende uno de los niños y te llevas tu paquetito de quesos, quieres que te dure llegar a la costa de Exacto. Veracruz o que te dure hasta la Ciudad de México, que son otras 5 horas de viaje. Entonces, tiene su código propio. Entonces, yo lo que les expliqué fue esto que te estoy contando ahora. Siempre mi pregunta es, ¿y cuándo vamos a entender que tenemos que ahondar en ese código propio, Sí, estructurarlo, tecnificarlo, para sí, explicárnoslo primero a nosotros mismos, sí, reconocerlo como un valor propio a lo largo de los sí. siglos, que corresponde además a una región social, económica, cultural específica, y entonces que el resto del mundo también llegue a comprender ese valor? Ese es mi tema con los niños cabra, que ellos están viviendo de su queso de manera Exacto. natural, como tantas regiones en el mundo, como seguramente Roquefort le pasó. Sí, ¿Sí me explico? seguramente, sí, Lo que totalmente. pasa es que ellos organizan también su conocimiento y lo tecnifican también, que después se lo venden al mundo Claro, diciendo que esa es la regla general del juego. Pues entonces, ¿qué mejor podría ser que pudiéramos poner nuestras propias reglas siempre y exacto. cuando nos pongamos a trabajar disciplinada, organizadamente, para reconocer que ahí hay códigos que hay que organizar como propios, reconocerlos Sí, como auténticos, como únicos, como inigualables del mundo y entonces saber que es un valor que no se vende en 10 pesos la ruedita, o sea, medio dólar la ruedita, sino sí. se puede vender en $100 la ruedita, como puede llegar a pasar con un Roquefort denominación de oro. Por eso conecto lo que yo hago, ¿no? Con esto de los niños cabra, que al final no es posible que esos niños con ese queso que tienen vivan en una circunstancia de pobreza o pobreza extrema que duele y es Sí, injusta. y es injusto. Lalo, Eso. llegamos al final, se me acaba el tiempo, te agradezco muchísimo. Ha sido espectacular escucharte porque has combinado desde el principio hasta el final el tecnicismo, la organización, la gestión, pero revalorizando siempre lo que tiene cada región. Y así vamos a salir adelante cuando sepamos respetar de dónde venimos. Un millón de Es gracias, correcto. Lalo. Ha sido un placer enorme haberte escuchado. Placer es todo mío. Genial.